La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1914 a 1918, fue un conflicto devastador que transformó el paisaje político, social y tecnológico del mundo. Este conflicto no solo involucró a las grandes potencias de la época, sino que también afectó a millones de personas a nivel global. A continuación, se presentan algunos datos curiosos e interesantes que destacan la magnitud y las peculiaridades de esta guerra. La Guerra de las Trincheras. La Guerra de Trincheras se convirtió en un símbolo de la Primera Guerra Mundial. La línea del frente en Europa se transformó en una vasta red de trincheras que se extendía por unos 40.000 kilómetros, desde el Mar del Norte hasta Suiza. Estas trincheras estaban organizadas en líneas defensivas paralelas, con una compleja red de túneles y refugios subterráneos. Las condiciones en las trincheras eran extremadamente duras y antihigiénicas. Higiene personal. Los soldados a menudo tenían que hacer sus necesidades en pequeños agujeros cavados en las paredes de las trincheras o en letrines improvisadas. La falta de instalaciones adecuadas para la higiene personal significaba que las trincheras a menudo estaban llenas de excrementos humanos, lo que contribuía a la pestilencia y las enfermedades. Enfermedades. La mala higiene y las condiciones insalubres favorecían la propagación de enfermedades como la disentería, el tifus y la gripe. El pie de trinchera, una dolorosa condición causada por la exposición prolongada a la humedad y el frío, era común entre los soldados. Ratas. Las trincheras estaban infestadas de ratas, que se alimentaban de restos de comida y cadáveres. Estas ratas eran enormes debido a la abundancia de alimentos y a menudo masticaban equipos y suministros. Su presencia constante añadía una capa adicional de estrés y repugnancia para los soldados. Piojos. Los piojos eran otro problema importante. Las infestaciones de piojos eran comunes y causaban picazón y enfermedades como la fiebre de las trincheras, transmitida por los piojos. Innovaciones tecnológicas y armamentísticas. Tanques. La Primera Guerra Mundial vio la introducción de tanques en el campo de batalla. Los británicos usaron tanques por primera vez en la batalla del Somme en 1916. Aunque al principio eran lentos y poco fiables, los tanques evolucionaron rápidamente y se convirtieron en una herramienta crucial en la guerra, capaces de cruzar trincheras y resistir fuego de ametralladoras. Gases tóxicos. Los gases químicos se convirtieron en una herramienta de guerra temida durante la Primera Guerra Mundial. El gas cloro fue utilizado por primera vez por el ejército alemán en la Segunda Batalla de Ypres en 1915. Posteriormente, el gas mostaza, desarrollado por Alemania en 1917, se convirtió en uno de los más temidos. Este gas causaba quemaduras severas en la piel, ceguera y daños respiratorios. La introducción del gas mostaza cambió la dinámica de la guerra, obligando a los soldados a llevar máscaras de gas constantemente. Aviones y dirigibles. La Primera Guerra Mundial también marcó el comienzo de la guerra aérea. Los aviones se usaron inicialmente para reconocimiento, pero pronto se adaptaron para el combate y el bombardeo. Los dirigibles, como los Zeppelins alemanes, se usaron para bombardeos a gran distancia. La aviación evolucionó rápidamente, y el combate aéreo se convirtió en una parte importante del conflicto. Ametralladoras y artillería. Las ametralladoras y la artillería pesada jugaron un papel crucial en la Primera Guerra Mundial. Las ametralladoras, como la Maxim y la Vickers, podían disparar cientos de balas por minuto, haciendo casi imposible cruzar la tierra de nadie sin sufrir grandes bajas. La artillería también se utilizó extensamente, con bombardeos que podían durar días y devastar posiciones enemigas. Participación global. Implicación mundial. Aunque centrada en Europa, la Primera Guerra Mundial involucró a más de 30 países y sus colonias. Las colonias de las potencias europeas participaron proporcionando tropas y recursos. Soldados de África, India y otras partes del Imperio británico y francés lucharon en diversos frentes. Países de todos los continentes se vieron arrastrados al conflicto, lo que lo convirtió en una verdadera guerra mundial. Impacto en la sociedad y la cultura. Cambios en el papel de la mujer. Con tantos hombres en el frente, las mujeres asumieron muchos de los roles tradicionales de los hombres en las fábricas y otros trabajos esenciales. Este cambio fue un paso importante hacia la igualdad de género y el sufragio femenino. Las mujeres demostraron su capacidad para realizar trabajos industriales y agrícolas, y su contribución fue fundamental para mantener el esfuerzo de guerra. Arte y literatura.
La guerra tuvo un impacto profundo en la cultura, inspirando a muchos artistas y escritores a reflejar los horrores y la desilusión de la guerra. Poetas como Wilfred Owen y Siegfried Sassoon escribieron obras que capturaron la brutalidad del conflicto. El movimiento artístico conocido como dadaísmo surgió como una respuesta a la irracionalidad de la guerra, y muchos artistas expresaron su indignación y tristeza a través de sus obras. Hechos sorprendentes. La tregua de Navidad. En diciembre de 1914, soldados británicos y alemanes en el frente occidental celebraron una tregua no oficial en Navidad. Intercambiaron regalos, cantaron villancicos y hasta jugaron al fútbol en la tierra de nadie. Este evento espontáneo mostró la humanidad común entre los soldados enemigos y se ha convertido en una de las historias más conmovedoras de la guerra. Animales en la guerra. Los animales jugaron un papel importante en la guerra. Los caballos y mulas se usaron para transporte y carga, los perros para entregar mensajes y detectar minas, y las palomas mensajeras para llevar comunicaciones. Los caballos, en particular, enfrentaron terribles condiciones, sufriendo heridas y enfermedades. Los perros, además de ser mensajeros, también se utilizaban para buscar soldados heridos en el campo de batalla. La guerra submarina. U-Boats alemanes. Alemania utilizó submarinos, conocidos como U-Boats, para atacar buques aliados. Esto llevó a la pérdida de muchas vidas y suministros. El hundimiento del RMS Lusitania en 1915, un barco de pasajeros británico, fue un evento significativo que influyó en la entrada de Estados Unidos en la guerra. La guerra submarina sin restricciones llevada a cabo por Alemania fue uno de los factores que llevaron a Estados Unidos a unirse a los aliados en 1917. Consecuencias a largo plazo. Mapas redibujados. El fin de la guerra llevó a la disolución de 4 grandes imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Se crearon nuevos países y se redibujaron fronteras, sembrando las semillas de futuros conflictos. Los tratados de paz, especialmente el Tratado de Versalles, impusieron duras condiciones a Alemania y cambiaron el mapa político de Europa y Oriente Medio. La gripe española. La pandemia de gripe de 1918 a 1919, conocida como la gripe española, se propagó rápidamente entre las tropas y luego al resto del mundo, causando más muertes que la propia guerra. La movilidad de las tropas y las condiciones insalubres facilitaron la propagación del virus, que afectó a millones de personas en todo el mundo. Estrategias y tácticas militares. Guerra de desgaste. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por la estrategia de desgaste, donde ambos bandos intentaban desgastar al enemigo mediante continuos ataques y defensas. Esto resultó en un alto número de bajas y una guerra prolongada. Las ofensivas a menudo resultaban en pequeñas ganancias territoriales a un costo humano enorme. Batallas icónicas. Algunas de las batallas más conocidas incluyen la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme, ambas caracterizadas por una gran cantidad de bajas y poca ganancia territorial significativa. La Batalla de Verdún, que duró de febrero a diciembre de 1916, fue una de las más largas y costosas de la guerra, con más de 700.000 bajas combinadas. La Batalla del Somme, iniciada por los aliados en julio de 1916, también resultó en enormes pérdidas y mostró la brutalidad de la guerra de trincheras. Innovaciones médicas y sanitarias. Avances médicos. La guerra llevó a avances significativos en la medicina de emergencia y el tratamiento de heridas. La cirugía reconstructiva y la atención de heridas avanzaron considerablemente. Los antibióticos aún no estaban disponibles, sin embargo, los médicos durante la Primera Guerra Mundial utilizaron otros métodos para combatir infecciones, incluyendo antisépticos. Productos como el yodo y el peróxido de hidrógeno se usaban para limpiar y desinfectar heridas y reducir el riesgo de infecciones. Sulfonamidas. A finales de la guerra, se introdujeron las sulfonamidas, que fueron los primeros agentes antibacterianos utilizados clínicamente. Aunque no eran antibióticos en el sentido moderno, ayudaron a controlar infecciones bacterianas. Los médicos hicieron progresos en los siguientes campos: cirugía y tratamiento de heridas. Mejoras en técnicas quirúrgicas. Se desarrollaron nuevas técnicas para realizar amputaciones y tratar heridas graves, reduciendo las tasas de mortalidad. Cirugía reconstructiva. Se avanzó en la reparación de lesiones faciales y otras heridas mediante cirugía plástica, destacándose el trabajo de pioneros como Harold Gillis.
Reconocimiento del trastorno de estrés postraumático. En TEP se identificó el shock de las bombas o neurosis de guerra, y se desarrollaron primeros enfoques para tratar el trauma psicológico. La Primera Guerra Mundial no solo cambió el curso de la historia, sino que también tuvo un impacto duradero en la política, la sociedad y la tecnología del siglo XX. Estos datos curiosos y hechos interesantes destacan la complejidad y la magnitud de este conflicto, así como las innumerables historias de coraje, sufrimiento y resiliencia que surgieron de sus cenizas. Suscríbete a mi canal de YouTube Amante Historia para más vídeos, dale like y comparte. Gracias.